El presupuesto socialista ha hundido las posibilidades del Reino Unido de recuperarse y ahora, ¿qué es lo que intentan? Todavía más gasto, todavía más impuestos, el desastre total. ¿Qué es lo que ha hecho el Reino Unido? Net zero, net cero empleo, net cero crecimiento, un desastre. El Reino Unido, otro ejemplo de cómo el socialismo hunde una economía rica que debería estar creciendo mucho más que la media. El presupuesto del Reino Unido del año pasado ya hundió las perspectivas de crecimiento económico y lo sabía cualquiera, una enorme subida de impuestos, mantener y elevar todavía más el gasto político y, por supuesto, asfixiar al sector privado, a las empresas, a la inversión. La salida de capitales del Reino Unido es tan brutal que es aterradora. ¿Qué es lo que pretende hacer el gobierno laborista ahora? Empeorarlo todavía más. El presupuesto que quieren presentar la señora Reeves y el señor Starmer lo que busca es ahondar todavía más, doblar la apuesta a las subidas de impuestos y a el gasto político brutal. La evidencia es que esas subidas de impuestos no van a generar los ingresos que ellos quieren y además que la economía está en el auténtico estancamiento. Y es importante recordar una cosa. Mucha gente dice, no, esto es por el Brexit. Bueno, perdona, el Brexit no es culpable del estancamiento de Reino Unido. Lo que es el culpable del estancamiento de Reino Unido es que los gobiernos anteriores no llevaron a cabo la promesa del Brexit de convertir a Reino Unido en una economía como Suiza o como Irlanda de bajos impuestos, fortalecimiento del sector privado y mejora en cuanto a desregulación y eliminación de trabas burocráticas, y no solamente han mantenido todas las trabas burocráticas y los impuestos de la Unión Europea, sino que encima gobiernos conservadores los aumentaron. Estos, los laboristas, lo hacen todavía peor y lo empeoran todavía más, y no nos podemos olvidar de esas políticas de cero neto que han devastado el sector industrial y las posibilidades de crecimiento y de inversión de Reino Unido. Reino Unido debería estar creciendo al 2,5% en un entorno de atracción de capital, beneficiándose del hecho de que Francia y Alemania están en estancamiento, beneficiándose de sus acuerdos comerciales con Estados Unidos y sus acuerdos financieros con tantos otros países y beneficiándose de su posición como una economía que baja impuestos, atrae inversión y atrae capital. ¿Qué decidieron hacer? Lo contrario. Acompáñame. Los datos son increíbles. Bloomberg Economics, la economía británica se expande mucho menos de lo esperado, estamos hablando de la mitad, pero es que encima, ¿cuál es el elemento que lidera el crecimiento, entre comillas, del Producto Interior Bruto? El gasto público, mientras el resto está completamente destruido. Es auténticamente triste ver cómo las exportaciones caen, cómo la inversión se estanca en un 1,8%, ver cómo el crecimiento económico es que no existe y a la vez la inflación es creciente. Con la inflación creciendo a máximos, es que es alucinante, máximos de 13 meses. Es que es impresionante verlo. Efectivamente, la inflación está a máximos de 13 meses. Lleva subiendo de manera significativa y además lo ha hecho de manera significativa en un entorno en el que el gobierno ha contado con todo el apoyo del Banco Central. Inflación creciente. Un desastre. Un gasto público que disfraza una economía que está en recesión y un gasto público completamente destructor que está haciendo además que la economía pierda ímpetu y que la inversión se vaya con unas subidas de impuestos absolutamente confiscatorias. Por otro lado, se les acusa de haber exagerado el impacto del Brexit
Esto es absolutamente claro, porque claro, el Brexit no es el culpable del estancamiento del Reino Unido. Lo que es el culpable del estancamiento del Reino Unido es no haber llevado a cabo la promesa de convertir al Reino Unido en una economía pujante de bajos impuestos, atracción de capital y desregulación. Y haber hecho lo contrario. Mientras tanto, se le ocurren nuevas formas de aumentar los impuestos con nuevos impuestos a la propiedad inmobiliaria, etcétera, generando todavía mayor incertidumbre en un entorno en el que lo que vemos es un empeoramiento general de los elementos que llevan a la economía británica. Un desastre en todos los sentidos. ¿Qué es lo que hemos visto también? Como los bonos de Reino Unido lo que reflejan es un desastre absoluto. Se ha disparado la rentabilidad exigida a los bonos y si lo vemos con un poco más de amplitud, es que es alucinante. Con el Banco Central bajando tipos desde que se implementó el impuesto y la locura del presupuesto socialista de la señora Reeves, la rentabilidad exigida a los bonos de Reino Unido no solamente se mantiene en máximos históricos, sino que está por encima de los niveles a los que se disparó en el año 2020. Y qué curioso, nadie dimite. En el año 2020, en un entorno de inflación desbocada y con unas incertidumbres globales brutales, se le obligó a la primera ministra de Reino Unido pues lo que nos encontramos es que se generó una campaña brutal para que Liz Truss dimitiese. Liz Truss dimitió, efectivamente, y rápidamente apareció un gobierno conservador que se dedicó de nuevo a subir los impuestos, ya incumpliendo su promesa, que se dedicó a empeorar la economía y perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones, las ganaron los laboristas, aunque los votos de centro derecha y derecha eran más que los de izquierda. Ganaron los laboristas y ¿qué han hecho los laboristas? Añadir gasolina al fuego, una economía que ya estaba devastada por políticas anticrecimiento con el cero neto y con la subida de impuestos del señor Sunak. Resulta que lo empeoran con un presupuesto socialista que lo que encima está haciendo, como hace siempre el socialismo, es empeorar el nivel de vida de los trabajadores. El nuevo orden económico mundial, ya en tercera edición, el nuevo orden económico mundial, el título de mi nuevo libro. No te lo pierdas, te va a gustar. El nuevo orden económico mundial. Los trabajadores están peor en Reino Unido. La realidad de la economía es de desastre absoluto. Y ahora quieren un presupuesto todavía más confiscatorio. Eso es el problema del Reino Unido. El problema del Reino Unido, mis queridos amigos, no es el Brexit o, desde luego, no es el causante fundamental. El causante fundamental es haberse negado a llevar a cabo la promesa de convertir Reino Unido en un país de bajos impuestos, desregulación y mejora para el sector privado y atracción de capital, y haberse dedicado a cero neto, que ha sido cero neto crecimiento, cero neto empleo y cero neto inversión, y haberse dedicado a subir impuestos en vez de bajarlos y a aumentar gastos en vez de reducirlos. Ahora, estancamiento secular. Por supuesto que Reino Unido tiene una situación mejor que la de Francia, pero vaya una alegría. En vez de aprovechar que Francia, Alemania, Canadá y Japón están en estancamiento para atraer mucha más inversión, mucho más crecimiento y muchas mayores oportunidades para todos, lo que ha decidido el laborismo es lo que hace siempre el socialismo: convertir clientes dependientes rehenes y empobrecer a la gente para hacerles rehenes y cautivos del Estado. Que no te engañen.